y que los pensamientos se pueden cambiar, pero no cambiarlos por otros que sean diferentes, sino porque llega un momento que es algo bonito que ocurre con la meditación o con la atención, en que no te molestan. Están ahí porque tienen que llegar, ¿no? Es como si tuviéramos una radio que está permanentemente enchufada, ¿no? Y ellos llegan, pero ya no te afectan de la manera. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Rosana Agudo, maestra Zen. Con ella hablaremos sobre cómo a través del estado meditativo vemos la vida tal como es y no a través de creencias e ideas. Bueno, Rosana, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y a vosotros. Recuerdo que pues una amiga me comentó, oye, tienes que entrevistar, tienes que hablar con mi profesora de meditación, que te va a gustar mucho su manera de ver un poco todo, de la manera de ver la vida. Y bueno, pues llegó un momento en el que dije, bueno, pues le voy a escribir. Qué bien. A ver si le apetece venir y ver un poquito pues lo que estamos haciendo, este tipo de entrevistas, ¿no? Conversar un poquito, hablar sobre temas tan fascinantes como son la meditación, cómo es la mente, cómo es la salud, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, pues, quizás poder también pues transmitir esto a más gente, ¿no? Claro, muy importante. Uh-huh. Así que gracias. Para mí ha sido, la verdad que, bueno, yo me dedico a la preparación física y han sido años de aprendizaje, siguen siendo cada día, ¿no? Aprendo muchísimo de las personas con las que comparto mi espacio. Y sí que, bueno, a lo largo de este tiempo, sobre todo a raíz de la pandemia, uh-huh. Pues me di cuenta de lo importante que es, ¿no? La salud mental. Es decir, el ser conscientes, ¿no? De nuestros pensamientos, el ser conscientes de cómo navegamos constantemente de futuro a pasado, ¿no? Sí. Detestando el presente. Y qué importante es aprender a recentrarnos y aprender a vivir más conectados a la vida, ¿no? Uh-huh. A mí la verdad que cuando empecé a meditar me costó muchísimo iniciarme, no paraba quieto, era como una tensión, ¿no? Era como qué difícil se hacía estar en silencio. Eso es el silencio. El silencio. Pero es cierto que con práctica, ¿no? Y con gusto también, ¿no? Al final no desde un lugar impuesto, sino con rigurosidad, constancia, ¿no? Como creo que todo es necesario, ¿no? Para que se vaya poco a poco integrando, ¿no? Uh-huh. Pues cada vez me he ido sintiendo más cómodo, más a gusto, disfrutando de esos momentos de quietud. Y la verdad que jamás hubiese pensado que me podía sentir tan calma, una calma tan grande, ¿no? En lugares que, pues bueno, que a simple vista no parecían que podían ser espacios, ¿no? Pues como idílicos para poder relajarse uno, ¿no? Claro, eso es. No hay que, cuando uno se pone a meditar, entre comillas, ¿no? En realidad lo difícil es estar en silencio. Yo suelo decir que uno se pone porque se hace una cita uno consigo mismo. Es importante. Entonces, bueno, pues es una cita que tú haces contigo mismo de 9 a 9 y 5 de la tarde o de la mañana. No son necesarias más que 5 minutos, y ver todas las cosas que te pasan en esos 5 minutos o en ese primer minuto en el que te sientas en silencio, sin esperar nada. ¿No? Es muy importante no esperar nada, no llevar ninguna idea fija sobre qué va a pasar. Te sientas porque has quedado contigo mismo a las 9 de la mañana, imagínate. Uh-huh. ¿No? Y ver cuántas cosas te pasan. Total. ¿Qué pasa, verdad? Sí. Cuando te sientas sí. Y cierras los ojos y joder, y te das cuenta, ¿no? A mí algo que me cambió también la manera de tener esa cita conmigo mismo, ¿no? Fue cuando entendí que no hay que buscar nada, ¿no? Es decir, uh-huh. El simple gesto de encontrar, sí, encontrar algo, ¿no? Pero no estar como constantemente tratando de que ese momento sea una continua búsqueda de algo, ¿no? El dejar de hacer eso me llevó a una calma también muy profunda, porque me acercó más al presente todavía, ¿no?
Al principio, cuando empezaba y no tenía mucha idea, o igual pues la meditación que había seleccionado tampoco era la más adecuada para mí, no sé, al final vas viendo un poco, ¿no? Vas probando. Es como hay que probar, sí. Era otra forma, ¿no? Era como, de alguna manera, tendía mucho a proyectarme, ¿no? Más a futuro. Y cuando poco a poco me fui como recogiendo más en presente, ¿no? Y dejar de buscar y adoptar una disposición más de mantenerme, ¿no? De estar ahí, pues cambió totalmente. Sobre todo porque uno no puede proyectarse al futuro, porque la mente no lo entiende. La mente, el futuro que podemos proyectar son las referencias de pasado que tenemos, ¿no? Total. Entonces, proyectarse al futuro es una tontería, solamente existe este momento. Y eso nos cuesta mucho, ¿no? Porque la mente está creada para que haga lo que hace, y entonces es perfecta, ¿no? Recuerda y proyecta en un supuesto futuro lo que recuerda del pasado y busca algo que sea agradable, o por el contrario que nos asuste y que sea desagradable y nos martirice, porque cuando nos ponemos en silencio o cuando nos ponemos con nosotros mismos, pues resulta que nos vienen recuerdos que no queremos o cosas que nos incomodan, ¿no? Y entonces la cuestión es volver otra vez a estar aquí, no pasa nada, todo está bien. Eso es. Todo está bien. Eso es. Y ya está, y volver a empezar otra vez. Y ese todo está bien como sienta, ¿verdad? Cuando eso va calando. Sí, todo está bien en mi mundo, estoy bien, ¿no? Y ya está. ¿Cómo, ya que es algo que, a ver, cada vez yo noto, ¿no? Que se empieza a ver más en las personas, ¿no? El inicio por la meditación, por la quietud, ¿no? Sí que antes era algo como muy desconocido. Hace años parecía como que la gente que era un poco más, ¿no? Pues más hippie o así, por así decirlo, ¿no? Sí. Lo practicaba, ¿no? Ahora cada vez se habla más, pero también creo que hay tanta información que desinforma, ¿no? Y muchas veces puedes estar pues yendo de un lado a otro sin saber realmente qué estás haciendo, ¿no? O de qué trata esto que estás intentando pues conocer. ¿Cómo definirías la meditación? Bueno, la meditación es un estado de no búsqueda, es un estado de estar atento, ¿no? Yo creo que ahora ha ayudado mucho el tema mindfulness, porque antes decías meditación y sonaba como raro, que te tenías que volver a hacer algo, ¿no? O sea, que te tenías que volver budista o alguno raparte la cabeza, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Y ahora con la palabra mindfulness en inglés pues lo ha modernizado y le ha quitado miedo a esa palabra, ¿no? Pero la meditación es un estado de atención. Y con atención no quiero decir concentración, no, sino saber que estás aquí. Y mirar alrededor, simplemente cuando estés con gente, ¿no? Mirar alrededor y saber que yo estoy aquí, ¿no? Y que es una decisión, la decisión de estar aquí, la decisión de respirar, simplemente, ¿no? La decisión de vivir cada mañana. Y vivir en un estado de atención es eso, sin hacer ningún esfuerzo con la mente por estar aquí, ¿no? Dándote esos mantras, ¿no? A ti mismo, de decir, estoy aquí, yo estoy aquí. Y por supuesto, a continuación es, yo soy aquí, en todas partes, en todo lugar, en toda persona. Y mirar a tu alrededor y mirar a la gente y sentirte uno con ellos, ¿no? Y cuesta esfuerzo, ¿no? Porque con algunas personas cuesta menos esfuerzo porque te gustan, ¿no? Pero con otras sentirte igual a esas personas cuesta bastante. Cuesta, sí, cuesta. Sí. ¿Verdad? Sí, cuesta. Sí, pero la verdad es que ese recordatorio es tan sencillo de yo estoy aquí, ¿no? Dándote, cuando estamos en unos grandes almacenes, por ejemplo, ¿no? Que todo atrapa nuestra atención y pierdes la noción de quién eres, de que tú has decidido entrar ahí y de que tú estás viendo todo eso, ¿no? Ese volver otra vez a ti, eso es meditar también. No solamente estar quieto en un sitio, sentado de una postura concreta, que también, ¿no? Y que deberíamos buscar estar así, ¿no? En silencio, solos o con otras personas, ¿no? Se puede meditar de muchas maneras. Con otras personas es interesante, ¿no? Tú estás allí con otras personas que no tienes ni idea de lo que les está pasando por la cabeza, pero seguro que millones de cosas, ¿no? Con el pensamiento. Entonces, meditar es un estado. No es algo que tienes que hacer.
sino llegar a que sea un estado de atención. Un estado que debería estar de manera permanente. Bueno, debería de estar, yo creo que se alcanza, ¿no? Pero se alcanza cuando tú te sabes dar esos mensajes, ¿no? Que eso hacemos mucho en el yoga, en la meditación que yo hago, es darte constantemente esos impulsos, estoy aquí, ¿no? Por ejemplo, miras un escaparate, ¿y qué pasa? Que pierdes totalmente la noción de todo, es como si te trasladaras dentro del escaparate y estuvieras viendo y fueras uno con todo lo que estás viendo, ¿no? Con lo que se te ofrece. Y tú lo miras y ahí desapareces. En ese momento, ¡pum!, estoy aquí. Y entonces ver a través de tus ojos, ¿ves? Lo que quieres ver, lo que decides. No lo que te viene de fuera, claro, sino lo que tú decides. Entonces, ese estado, cuando lo haces mucho y lo practicas mucho, empieza a ser un estado, ¿no? Empieza a ser algo que te nace, ¿no? Saber que yo estoy aquí y he decidido estar aquí. Es una decisión constante. O sea, se podría decir, por ejemplo, que es volver de alguna manera a lo que experimentamos cuando éramos niños. Sí, los niños miran así. Sí, ¿no? Alguien dijo, cuando os volváis como niños, ¿no? Sí. Y lo que quería decir es no estar en un estado de inocencia, ¿no? Sino recuperar, porque además con esa forma de ver también recuperamos algo de niños, ¿no? Algo que se nos pasa por alto y que solamente disfrutamos cuando ocurre algo que queremos que ocurra, ¿no? De esa manera recuperamos la grandeza y la belleza de que todo lo que estoy viendo es mi vida y he decidido vivirla, ¿no? Es una decisión y yo estoy aquí. Y entonces eso procura también una alegría interna que lleva consigo también la meditación o el estado meditativo, que a mí me gusta más hablar de estado meditativo. ¿Y qué nos pasa, ¿no? Porque, o sea, es decir, una vez le preguntaban a alguien, ¿no? Si lo somos todo, ¿no? Le preguntaban, ¿por qué vivimos y actuamos como si no lo fuésemos? Es decir, o sea, ¿qué pasa, ¿no? En esa infancia donde puedes percibir, ¿no? Pues cómo son los niños, ¿no? Con esa naturaleza, esa alegría, ¿no? Esa sinceridad, inocencia también, ¿no? Y cómo a partir de unos momentos, no sé de qué edad tampoco, ni en qué edades, pero se empieza como todo a perturbar, ¿no? Sí. Es como que el exterior de repente nos manda un mensaje totalmente diferente al que nos pertenece por naturaleza, ¿no? Claro. Y no sé, ¿qué es lo que pasa? Hombre, pues que empezamos a ser personas y a darnos cuenta de que tenemos que agradar, tenemos que entrar en un mundo en el que necesitamos que nos acepte y luego también necesitamos aceptarnos a nosotros mismos dentro de ese mundo, ¿no? Es decir, nosotros vemos también qué persona querríamos ser, ¿no? Las personas que nos gustan, a las que admiramos y demás, y tratamos de parecernos lo más posible y además que nos vean de esa manera, ¿no? Se empieza a formar la identidad y esa identidad es la que nos empieza a separar de los demás y a buscar a los semejantes, a los afines, ¿no? Es un proceso muy bonito, ¿no? Hasta que de pronto te encuentras a ti mismo, ¿no? Y puede ser un encuentro bonito o puede ser un encuentro pues a partir de una enfermedad, de una depresión, claro, de algo que ocurre que de repente no encajas en el mundo, algo está pasando. Entonces es cuando generalmente vuelves a un estado e empiezas esa búsqueda, ¿no? Al encuentro de algo hasta que te das cuenta que no tienes a nadie que encontrar, ¿no? Que todo lo que buscas está aquí, ya. No solamente que está ya, sino que siempre ha estado. Que siempre ha estado. Que siempre ha estado, ¿no? Y que eso que buscas en otras personas, en el entorno y demás, pues que está dentro, ¿no? Y que no tienes más que ser tú mismo y maravillarte, ¿no? ante lo que se te pone por delante, ¿no? Desde esa visión. Sí, es como que al final todo lo que ves es ¿no? es lo que como tú estás viviendo, ¿no? Sí. Es lo que tú estás interpretando. Sí, a mí ya te digo que me parece muy interesante y sobre todo ese cambio, ¿no? Esa transición a de repente pues empezar a vivir de otra forma, ¿no? Empezar a vivir de una manera pues más dual o dual directamente, ¿no? Separada,
una sociedad que constantemente se mantiene en la competición, ¿no? En la comparación. Al final es que es potente, ¿no? Enfrentarse pues bueno, a todo esto, ¿no? Tal y como está montado, ¿no? Ya. Yo creo que enfrentarse no es bueno. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y lo que estamos abocados a hacer, es a complementar. A darnos cuenta que verdaderamente el tipo de mente con la que estamos viviendo, esa mente dual que tú dices, que es contradictoria, que necesita dividir para comprender, necesita dividir para que la identidad propia prevalezca. Esa mente tiene que empezar a ser más, que los contrarios se hagan complementarios. Esa complementariedad de los contrarios es lo que nos lleva a vivir de una manera en la que, sin dejar que estén allí, sin dejar que esa dualidad esté ahí, empiece esa dualidad a tener sentido. Entonces, es cuando realmente podemos empezar a vivir, vamos a llamarle en otra vibración o en otra frecuencia, pero sin enfrentarnos a ello, sino comprendiéndolo. Solamente por medio de la comprensión de cómo es nuestro cuerpo, de cómo funcionamos y de cómo funciona el mundo, podemos trascender de alguna manera esa forma, ¿no? Viéndola y empezando a trabajar o a vivir o a verla o a hacer nuestras realizaciones personales de otra manera. Pero yo creo que el problema está en que no comprendemos que pueden ser complementarios. Es muy difícil para la mente, porque la mente racional todo el tiempo está confrontando, porque es su esencia. Entonces no podemos ir contra algo que es su esencia y además que nos ha traído hasta aquí. Es gracias, parte de la evolución también. Parte de la evolución, y además es que es una evolución muy grande. Quiero decir, los seres humanos en este momento tenemos una capacidad impresionante. Lo que hemos descubierto fuera de nosotros y lo que estamos descubriendo, ¿no? Imagínate el espacio cuántico, ¿no? Al que los budistas y las personas involucradas en meditación y en espiritualidad siempre le hemos llamado consciencia, ¿no? En este momento se le llama espacio cuántico, ¿eh? Y entonces queda muy bien, ¿no? A mí me gusta más consciencia, pero el espacio cuántico me gusta, ¿no? Y me gusta ver todos estos avances. Qué forma de descubrirnos a nosotros mismos a través del exterior, a través de esa búsqueda, ¿no? De toda la tecnología que estamos inventando para darnos respuestas a nosotros mismos. Cuando los místicos ya estaban ahí, ¿no? Los místicos estaban allí y sabían perfectamente todo, pero igual ahora también confluye, ¿no? La ciencia y la mística están a punto de encontrarse en un punto. Y eso es bonito. Y nuestra mente empieza a entender. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Encontrar la unidad en todo ello. Es decir, que lo que están diciendo los científicos lo dicen los místicos y está bien, no es contrario. Y que lo que dicen unas religiones no son contrarias a lo que dicen otras. Tenemos que encontrar el punto de unión. Porque las verdades se dicen de diferentes maneras y por los diferentes maestros, y no hablo de maestros espirituales, podemos hablar de muchos genios que han confluido, ¿no? en decirnos cosas que querían decir lo mismo, pero lo han dicho de diferente manera según el momento histórico, según las personas para las que hablaran, según las tradiciones, en poder entender que todos decían la misma verdad y que nos estaban contando la misma historia. Y eso es una pasada, sí. Pero con diferentes palabras, en diferentes idiomas, de forma simbólica, de forma metafórica, de forma tecnológica. O sea, darnos cuenta de que todo eso es lo mismo. Lo mismo, sí. Eso es lo que empieza a hacer que los contrarios se unifiquen y empiecen a ser complementarios. Es decir, todo es verdad y todo es mentira. No pasa nada, yo estoy aquí. Sí, porque al final si no te vas dando cuenta de ello, ¿no? Empiezas pues a tender a polarizarte, ¿no? A ponerte en un lado o en otro, ¿no? Que es lo que pues tristemente vemos, ¿no? A través de los conflictos, desde conflictos entre dos personas, ¿no? En una pareja, en una familia, hasta conflictos de guerras, ¿no? Y países, ¿no? Que están, claro. Al final nace un poco de lo mismo, ¿no? De esa diferencia, ¿no? De esa dualidad que se genera. ¿Cómo llegaste un poco a tu trabajo? Es decir, a dedicar tu vida. Bueno,
Pues yo creo que, bueno, un poquito como todo el mundo, ¿no? También con una insatisfacción personal grande. Y de no saber, no encajas, ¿no? No está bien, pones un negocio, crees que eso es, ¿no? Estudias lo que crees que quieres ser, ¿no? Y siempre estás insatisfecho, ¿no? Siempre hay algo dentro que no es, ¿no? Y hay como una especie de melancolía o de tristeza que se instala dentro, por mucho que tú vivas bien y no tengas realmente problemas, ¿no? En mi caso, pues yo casada, que tenía mis niños y mis cosas y tal, y siempre hay algo que sabes que está ahí, que tienes que ir a por ello, ¿no? Hasta que un día pues te sucede algo, ¿no? Empiezas a sentirte realmente mal. Y entonces, bueno, pues empiezas a buscar, a encontrar más bien, ¿no? Porque uno no busca nunca. Siempre te encuentran. Total. No, lo que estás buscando te encuentras siempre. Totalmente, sí. Entonces, bueno, pues te encuentras y empecé a buscar. Llevo ya muchos años y investigando y trabajando con muchas tradiciones diferentes también, ¿no? Y tratando de encontrar esa verdad en todo. En todo lo que aparecía, ¿no? Porque realmente es algo impresionante, ¿no? Y quitándote muchas capas de encima, ¿no? De creencias, de que crees que si vas a este lado es que este otro estaba mal y que si haces esto vas a hacer daño, porque no, hasta que poco a poco tu vida va encajando, ¿no? Y va encajando todo. Y bueno, y estoy aquí después de casi 40 años con mi yoga integral y tranquila con mi vida. Qué bueno. ¿No? Qué bien suena eso, la verdad. Sí. O sea, suena y se nota, se percibe, ¿eh? Sí. Esa calma, ¿verdad? Sí, pero hay que seguir ahí, ¿no? Y buscar ayuda también, ¿no? Porque hay mucha gente que te ayuda de muchas diferentes formas a lo largo del camino, ¿no? Y ver lo que cada una de ellas te trae, ¿no? Aunque al final tengas que dejarlo, pues porque no es tu camino y lo notas, pero con muchísimo agradecimiento lo que cada una de ellas ha traído a tu vida. Es una de las primeras cosas que yo escuché, ¿no? en mi búsqueda también, ¿no? Es el perdón, el olvido y el recuerdo, ¿no? Que no recuerdas hasta que no olvidas aquellas creencias que tenías, ¿no? Que al final quería decir aquellos también que hablan del perdón, no quiere decir más que darte cuenta de que todo el mundo hizo lo que pudo, tú también, totalmente, sí, incluida, sí. Y que bueno, pues que está todo bien. Que está todo bien. Que está todo bien, sí. ¿Y por qué te inclinaste primero? O sea, que en esa búsqueda, ¿por qué empezaste o cómo iniciaste un poco ese camino? ¿Fue el yoga? ¿Fue la meditación? ¿Fue algún autor? Bueno, yo soñaba mucho con un señor que me asustaba, que tenía una barba blanca y que llevaba una túnica blanca. Y entonces, bueno, ese señor siempre está en mis sueños desde que era muy niña. Y hasta que un día lo descubrí en la contraportada de un libro. Pero bueno, hasta llegar a él también, pues fui dando un poquito de tumbos, ¿no? Alguien decía algo como paranormal, ¿no? Porque todo es como muy raro, ¿no? La espiritualidad y el espiritismo a veces se confunde, ¿no? Y entonces, bueno, pues busqué mucho y escuché a mucha gente muy distinta. Y me metí en muchos tinglados y escuché muchas cosas. Y bueno, finalmente descubrí también en la contraportada de este libro, que te digo que descubrí a Sri Aurobindo. Y bueno, en un principio estaba ahí, pero a la vez había otras muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, estuve trabajando budismo también, bastante. Trabajé con el Dalai Lama, que me pareció un ser humano extraordinario y que me hizo entender muchas cosas del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Hay una persona a la que quiero muchísimo, un maestro zen, Rafael Redondo, que dice que el verdadero precursor de Jesucristo fue Buda, ¿no? Entonces es verdad que confluye muchísimo. Y a través del budismo pude entender muchas cosas de donde yo venía, ¿no? Del cristianismo, del catolicismo en ese momento, pero para mí es el cristianismo fundamentalmente, ¿no?
y la figura y ese mensaje que para mí es tremendamente futurista, el de Jesús. Y bueno, y después hinduismo también. He trabajado mucho y de hecho ahora llevo muchos años haciendo el yoga integral de Sri Aurobindo, pues porque el yoga integral de Sri Aurobindo te da una libertad impresionante de mente, ¿no? Y te enseña a descubrir a los demás maestros, a integrarlos en tu vida y a darte cuenta que integrar no quiere decir que integres muchas cosas de las mismas, ¿no? Sino integrar quiere decir cuando te permites sumergirte en todo y que todo se pueda mezclar con todo y que todo esté bien y que tú te puedas mover de un lado a otro sin sentir que estás abandonando nada. Total, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces eso para mí es lo integral, ¿no? Ahora ya se habla muchísimo de integral, pero nos resulta difícil, hay que trabajar verdaderamente, trabajar de una manera sencilla, trabajar de una manera sencilla, sí, y entender realmente lo que quiere decir integrar verdades, integrar conceptos, integrar perspectivas. Todo esto es sumamente importante para nosotros y ese es el yoga de la mente, ¿no? Uno de los yogas. Yoga quiere decir unión. Y en esa unión, en el yoga integral que yo hago, confluyen todos los yogas, el yoga del conocimiento, el yoga de la mente, el yoga de la devoción, del amor, y el karma yoga, que es el yoga del trabajo. Y eso confluye en algo que se llama, o que llama Sri Aurobindo y que yo llamo también, toda la vida es yoga. Desde ahí todo lo que haces, desde beber un vaso de agua, cocinar, todo, sí, hacer todo es yoga, porque tu vida tiene un propósito. Y encontrar ese propósito que no es concreto, ¿no? Sino decir, estoy ahí, ¿no? Yo estoy aquí, yo decido, gracias. Y eso es fundamentalmente, ¿no? lo que hago. Qué chulo, que cómo suena todo, la verdad, que guay el haber adoptado ese camino, ¿no? Es cierto que sí, que una vez empiezas a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo la mente, ¿no? Tiende a limitar, ¿no? A juzgar, a dividir, a separar. Es cierto que todo empieza a cambiar, ¿no? Porque me ha gustado mucho eso que has dicho de esa unión con todo, ¿no? Es decir, que independientemente pues de los sucesos externos, ¿no? Tú siempre estés donde tienes que estar, ¿no? Y al final, pues que haya una sensación de amor con todo, ¿no? De que te fundes en el espacio, ¿no? De que no hay nada que te esté separando, ni por nada lo que estar como enfadado o quejándote o en lucha o en discusión, ¿no? Es volver un poco a esa esencia, ¿no? Que creo que es la que vamos perdiendo. Sí, yo le llamo a este curso concreto, ¿no? que he empezado hace un par de años, es el ser humano que yo soy. No yo soy un ser humano, sino el ser humano que yo soy, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos cómo somos, no a nivel físico solamente, ¿no? Claro. Que también, por supuesto. Y hacer ejercicio, cuidar el cuerpo, porque es la herramienta que hemos elegido para vivir esta experiencia. Claro. Por lo tanto, hay que cuidarla, ¿no? Porque es divina, es sagrada, la vida es sagrada y el cuerpo humano es sagrado. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer no es darnos cuenta de que somos de una manera concreta y de que la mente actúa de una manera concreta y el pensamiento que está tan vinculado a nuestras emociones nos va a dar emociones, depende de cómo seamos, nos va a dar emociones que nos gusten o nos disgusten. A veces la zona de confort tan famosa que llamamos es una zona que no te causa confort en absoluto. Totalmente, o sea, que te está molestando todo el tiempo. Total. Y no sales porque eres como adicto a un tipo de pensamientos que te hacen sentir de esa manera. Y la imagen que tú das al exterior siempre es de que siempre te pasa algo a ti, ¿no? O al contrario. Entonces, conocer cómo somos, pero no solamente nosotros, sino cómo somos como seres humanos. Porque es que somos así, funcionamos así, ¿no? El vínculo entre la mente y el emocional, ¿no? Y que por fin va a parar todo al físico, ¿no? Y el físico reacciona. Que sabemos que además depende de la cultura, con los mismos pensamientos se reacciona de diferente manera. Hay culturas en las que a nosotros nos parecerían mal cosas, eso se ve muy bien en las guerras y demás, ¿no? Cómo actúan, ¿no? Depende de lo que más le importe al enemigo, ¿no? Entonces
Eso es una manipulación que hemos aprendido muy bien a hacer los seres humanos, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que la forma en la que pensamos influye en nuestras emociones y en las sensaciones que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y que los pensamientos se pueden cambiar, pero no cambiarlos por otros que sean diferentes, sino porque llega un momento, que es algo bonito que ocurre con la meditación o con la atención, en que no te molestan, están ahí porque tienen que llegar, ¿no? Es como si tuviéramos una radio que está permanentemente enchufada, ¿no? Y ellos llegan, pero ya no te afectan de la manera. Claro, no te arrastran. No te arrastran y no te arrastran a generar tú también acciones que a la vez provocan reacciones en otros seres o en la vida en sí, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a conocernos, a cómo funcionamos. Cuando aprendemos cómo funcionamos, nos damos cuenta de cómo funciona todo. No deja de ocurrir, porque vamos a seguir viendo las noticias y ver todo este tipo de cosas. No hablo de tibieza, de que ya no te importa nada, sino al contrario, o sea, que te das cuenta, ¿no? Pero muchas personas dándonos cuenta, una masa crítica de seres humanos, viendo las cosas, conociéndonos y actuando de diferente manera, generamos algo, una energía diferente. Y eso se expande. Es la única forma que vamos a aprender los seres humanos y que vamos a poder salir de esta vorágine absurda de contrarios, de poder unos sobre otros, porque no es más que desconocimiento, es pura ignorancia de lo que somos realmente. Entonces, yo creo que esto es lo que debiéramos de buscar, ¿no? Sri Aurobindo dice que el yoga que hacemos, este yoga, no es para nosotros, es para la humanidad. Claro. Y a mí eso me gusta, ¿no? Y me entona muchísimo, ¿no? Cuando yo pienso, yo estoy aquí y pienso que soy uno con todo y que lo que yo haga con mi vida va a llegar a todos. Por supuesto. ¿No? Y llega a la humanidad. Y ahí llegará un momento en el que empecemos todos a rodar de una manera, esperemos que pueda haber líderes. Tengo una amiga en India que es genial, ¿no? Y que dice que nuestros líderes llegarán a ser yogis. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ¿Cómo todo? puede ser todo, ¿no? No me lo puedo imaginar porque desde luego no va a ser como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero no lo sé, no me importa, no espero aquí o en algún lugar maravillarme de lo que está pasando, ¿no? Líderes yogis. Y no sé, yo ahora voy a estar con ella porque voy a estar un mes fuera y hablaré con ella sobre esto, por supuesto, porque ella es una líder también. Qué bueno. Sí, porque ya es un poco hora también, ¿no? De que esto vaya transformándose, ¿no? En algo. Eso que comentabas, es cierto que cuando tú vas poco a poco, ¿no? Transformando tu vida, al final lo que tú estás irradiando es diferente, ¿no? Al resto, ¿no? Y al final, de una manera u otra, yo creo que siempre llega, ¿no? Tu forma de hablar, tu forma de mirar, la forma de escuchar, al final es como que puedes, no sé si siempre, pero puedes contagiar, ¿no? Sí. Esa, no sé si llamarlo vibración, esa energía, ¿no? Más calmada, más pausada, más unida, no tan dispersa ni tan confrontada, ¿no? Sí. En estos momentos el peligro, entre comillas, lo de peligro, es que el discurso, ¿no? El discurso que estamos oyendo es un discurso impostado. Es decir, los líderes saben que tienen que hablar de una determinada manera, que tienen que decir unas determinadas cosas, son discursos hechos, ¿no? Yo creo que es el momento en el que verdaderamente por sus frutos les conoceréis. Porque con la palabra y con todo lo que sabemos, lo que hemos leído, podemos también despistar bastante a los que nos oyen, ¿no? Y desgraciadamente escuchamos a líderes hablar de una manera que despista bastante. Y que es importante que empecemos a actuar de otra manera, ¿no? Y que no pensemos que porque una persona habla de una manera, es de una manera. Total. Entonces tiene que haber líderes muy diferentes y yogis muy distintos, como de hecho los hay, ¿no? Más impetuosos, con más fuerza, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la fuerza se confunde muchísimo con agresividad.
Y eso es una pena, ¿no? Porque necesitamos también líderes o personas simplemente a nuestro alrededor que tengan esa fuerza al hablar, al expresarse. Sí, ¿no? que ayuden a empujar, ¿no? Que ayuden a empujar, y eso no está mal, ¿no? Ese problema, ya ves que lo estamos teniendo también con el tema de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y bueno, necesitamos líderes enérgicos también, ¿no? Y que actúen de diferente manera. O sea que eso es algo que tenemos también que ver, ¿no? Esta mente, como hemos dicho antes, tiene la idea de que para ser más espiritual o ser un líder yógico tienes que hablar de una determinada manera, poner la mirada no sé cómo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues despista porque se puede impostar perfectamente. Se puede impostar incluso estando en esos niveles, ¿no? Sí, también. Cuando hablamos de presente, lo digo porque puede ser algo que cause pues, ¿no? confusión, ¿no? a las personas. Hay veces que se malentiende, ¿no? Como, bueno, tú trabajas en estar aquí y ahora, pero es como si en estando aquí y ahora no pudieses crear nada a futuro, ¿no? O sea, es decir, una sociedad que va constantemente a futuro, que están hablando, ¿no? de lo que van a hacer, que siempre están tratando de estar, ¿no? fuera. Uh-huh. ¿Cómo se puede, de alguna manera, bueno, explicar, ¿no? a las personas que desde el presente, ¿no? Se puede vivir, ¿no? No únicamente hay que vivir estando fuera, ¿no? o creyendo que se está fuera? Ya, bueno, proyectando, ¿no? todo el tiempo. Eso es, bueno, si hablamos en el lenguaje, vamos a llamarle espiritual, no hablaríamos de aspiración, ¿no? Esa sensación de que los seres humanos necesitan siempre proyectarse y ir a un futuro, ¿no? Y que sea mejor y poder. Y eso está bien, ¿no? Pues eso es evolución también. Pero el estar en el presente no evita que el futuro se manifieste. Uh-huh. Eso es muy importante, ¿no? Porque el futuro nos va a ir llegando, nos van llegando las acciones, porque no estamos solos tampoco, ¿no? Y hasta estar en silencio está provocando una acción y una reacción. Siempre estamos provocando algo. Vivir provoca reacciones y provoca futuro, ¿no? Entonces, hay veces que sí piensan, ¿no? Se piensa que si estás allí quieto no puedes hacer nada, sí, entonces te va a dar todo igual, sí, y entonces ¿qué pasa, no? Sí. Y tal, ¿no? Y resulta que te das cuenta de que no pasa nada, tienes que ir aceptando porque la vida va pasando, ¿no? Somos seres que estamos en una dimensión totalmente constreñidos por el espacio y el tiempo, ¿no? Y eso para nosotros es tremendo, ¿no? Porque queremos salir de ahí, pero cuando nos damos cuenta de lo que quiere decir el espacio y el tiempo, nos damos cuenta de que algo en este espacio y en este tiempo es lo que tenemos que hacer. Y yo estoy aquí, ahora, en este momento. Y este es mi mundo, este es mi espacio y este es mi tiempo. Y va sucediendo todo. Y tú lo vas acogiendo. Sí, va llegando, ¿no? Va llegando es y que tú lo recibes, ¿no? Claro, es que... No te abalanzas tú o tratas de abalanzarte. No, porque tú estás allí y estás comprendiendo, ¿no? Que el futuro y el espacio se está moviendo y que las demás personas están teniendo acciones también sobre esa pecera, ¿no? Vamos a poner. Pero qué bonito cuando te das cuenta de que estás en una pecera, que creías que era el mar, ¿no? Y resulta que estás allí constreñido y tal, y de repente, claro, cuando uno toca sus límites, te das cuenta de que quieres salir de esos límites, ¿no? Y de ahí, bueno, pues empieza ya a hacerse otra cosa, ¿no? ¿Cómo puedo romper esto? ¿Cómo puedo romper el espacio y el tiempo? Pues no puedes, porque además tienes mucho miedo, ¿no? Cuando vas a desaparecer en ese espacio y se acaba tu tiempo, claro, ¿no? Y te tienes que dar cuenta de que, ¡guau!, ¿no? Que hay más, ¿no? Creía que era, sí, que era hasta aquí, ¿no? Era hasta aquí, ¿no? Y resulta que hay más. Y bueno, ir dándote cuenta de esas cosas es lo que te produce también calma, ¿no? Calma de decir, bueno, pues no puedo, ¿no? Tengo estas limitaciones, ¿no? Pero son limitaciones que a la vez son una palanca para que yo me dé cuenta de quién soy, de cuál es el objetivo de esta vida y agradecerla profundamente, ¿no? Con todo lo que tengo y todo lo que puedo hacer. Total, ¿no? Total. Entonces, por eso digo que es tan importante conocernos, ¿no? Saber. Y bueno, que hay mucha tecnología en este momento, ¿no? Para podernos ver por dentro y toda la neuroplasticidad y todas estas cosas sí, se que está estamos mostrando mucho todo científicamente. Eso también ayuda, ¿no? Es fascinante. Para que la gente lo pueda ver de otra manera. Es fascinante. Una de las cosas que yo llevo diciendo muchos años, ¿no? También,
pues es que las personas que hacemos este trabajo, ¿no? O que se dan cuenta, porque hay personas que lo saben espontáneamente, ¿no? Generan nuevos caminos neuronales. Si se generan nuevos caminos neuronales, se generan nuevas perspectivas, nuevas formas de entender. Y si entendemos las cosas de diferente manera, podemos tener acciones diferentes. Entonces, todo es tan... No sé, a mí me parece todos los días que me doy cuenta de algo, porque vas al dentista y coges una revista o miras algo y de repente dices, ¡ay, va! ¿No? Sí. Y no estás leyendo ningún texto de no sé qué, pero tienes ahí las respuestas, ¿no? Sí. Muchas respuestas. Siempre la vida te está hablando constantemente. Total. Y sobre todo esa apertura que vas generando, ¿no? Esa... Bueno, vas como rompiendo, por así decirlo, límites, ¿no? Que te habías ido poniendo, ¿no? Sí. Joder, eso te lleva también a la relación con el resto de las personas, ¿no? Que te vas encontrando, ¿no? A una mucha mayor apertura. Es decir, si no, al final acabas como haciendo una vida que siempre es igual, ¿no? O sea, no es igual, pero en tu mente, para tu mente sí, ¿no? Porque repites siempre lo mismo, te relacionas con las mismas personas, haces lo mismo, ¿no? O sea, es decir, no te despiertas y, joder, y entiendes que cada día, cada instante es pues algo tan potente para poder tú manifestarte, ¿no? Expresarte, y dentro de ese, o sea, desde ese lugar poder relacionarte de manera muy abierta con las personas, ¿no? Sin encasquillarlas, sin etiquetarlas, sin ponerlas como en un lugar que a ti no te corresponde, porque tú tienes que relacionarte con un tipo de gente determinada, por en base a tus creencias, o no. Entonces eso, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Momentos de mi vida que he sido mucho más dual, ¿no? De tratar de alguna manera, pues de relacionarme pues con personas en concreto, ¿no? Con otras pues igual no tener como ganas de hacerlo, ¿no? Es como que cuando vas poco a poco dándote cuenta de todo lo que estamos hablando, te vas soltando, te vas liberando, y te das cuenta que en el fondo lo que tenías era miedo, ¿no? A mostrarte, ¿no? Yeah. Y a desnudarte entre las personas, ¿no? Y sí, y también te das cuenta de, pues eso, de que al ir desnudándote y abriéndote hacia las personas, hace que, no sé, que todo sea mucho más sencillo, ¿no? Uh-huh. Que te dé igual, por así decirlo, lo que piensen de ti, ¿no? O sea, a mí también me ha ayudado mucho en ese sentido el darnos cuenta que en esencia somos lo mismo todos, ¿no? Luego pues sí adoptamos, ¿no? Una forma y bueno, y unas características, ¿no? Diferentes, sí. ¿No? Pero que en esencia somos lo mismo, ¿no? Y esa esencia, o sea, que venimos todos de lo mismo, ¿no? Alguna vez he oído, ¿no? Pues eso, al final todos somos océano, ¿no? No olas, ¿no? Separadas, ¿no? Sí. Y también darme cuenta, joder, que al final todas las personas, en cierta medida, están anhelando lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque ves pues gente que igual pues se instala más en el deporte, ¿no? Ahora lo podemos ver, ¿no? El deporte también adopta ahora como un camino pues muy repetitivo, muy neurótico, iba a decir, ¿no? Pero bueno, también, ¿no? Como obsesivo, ¿no? De hacer ejercicio sin parar, ¿no? Sí. Otras personas igual adoptan pues tomar un camino más en las drogas, ¿no? Otros en el trabajo, o sea, al final, pero quiero decir, de cualquier manera, de alguna manera están tratando, ¿no? De escapar, ¿no? De esa limitación y de ese constreñimiento que no les permita, ¿no? Sí. Que no les permite expandirse, ¿no? Sí. Entonces eso también a mí, de alguna manera, me hace entender que todo el mundo busca lo mismo. Ya. Yeah. O sea, busca esa calma, ¿no? Que es esa sensación de paz interior, ¿no? De presente que se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, de unirte a algo que sabes que está ahí y que anhelas, ¿no? Es esa sensación que decía antes de melancolía o de tristeza, que tratas de quitártela de tantas maneras diferentes, ¿no? En el caso del deporte, pues es también la superación, ¿no? Constante, ¿no? De ir más allá cada vez más, ¿no? Pero esa sensación la tenemos todos, claro. Por eso buscamos siempre, no sé, tener la otra mitad, ¿no? Que anhelamos, ¿no? Y hay tradiciones que hablan de las bodas alquímicas, ¿no? De una consigo misma, ¿no? Y es bonito, ¿no? Pensar que lo que necesito y pienso que está fuera de mí está dentro, ¿no?
Entonces eso se llaman las bodas alquímicas, cuando te sientes una persona completa, ¿no? Independientemente de que luego te unas a otra persona completa. ¿Eh? Eso es bonito también de pensar. Pero bueno, siempre hay un anhelo tremendo, ¿no? De encontrar las personas afines y de que algo te complemente, que algo te... Es una búsqueda, ¿no? De romper de alguna manera las limitaciones que sentimos, ¿no? Porque sentimos ese anhelo y sentimos... en hinduismo se habla muchísimo, ¿no? O sea, hay una llamada de arriba, ¿no? Y la aspiración, esa necesidad que tenemos de unirnos hace que la busques, ¿no? Y cuanto más la buscas, más baja, ¿no? Hasta que finalmente te encuentras con algo, ¿no? que te llena, ¿no? En budismo podríamos hablar de un satori, ¿no? Ese momento, ¡buah!, ¿no? Que luego queremos atraparlo. Sí, y queremos que sea siempre, que sea, ¿no? Siempre así. Y no puede ser. Además no podríamos vivir tampoco, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que no podemos vivir en ese estado, no tenemos que vivir aquí. Por eso hablamos de que toda la vida es yoga. Y luego con respecto a las personas que comentabas antes, pues hay una práctica muy, muy bonita, ¿no? También es cuando estás con las personas que te incomodan o que empiezas a recordar que tienes un juicio sobre ellas, ¿no? Una forma de pensar y tal. Y pensar siempre, como siempre tienes que hacerte recordatorios a ti mismo, ¿no? Es decir, estoy dispuesta a ver de nuevo. Estoy dispuesta a ver a esta persona de nuevo. Total. Y entonces si te lo dices, ¿no? Pues estás hablándote a ti mismo. Y entonces, bueno, pues puede ser que en ese momento descanses y notas, ¿no? Como bien, ya empieza con lo de siempre, no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Y otra vez llega, te viene otra vez el discurso, el recuerdo, y otra vez dices, estoy dispuesta a escuchar de nuevo. Entonces, todo eso es lo que va generando eso que hemos hablado antes de nuevos caminos, ¿no? Esos caminos viejos que teníamos ahí instalados con ese juicio, esos prejuicios, ¿no? Sí, que al final es memoria, ¿no? O sea, es memoria. Estás viajando al pasado, ¿no? Claro, y imagínate. Actuando desde ahí. Imagínate qué aparato tan impresionante que es la mente tal y como la utilizamos, ¿no? No hablo del cerebro, hablo de la mente, ¿no? Con esos caminos, con esos recuerdos, ¿no? Cuando alguien dijo, abandónalo todo y sígueme, no era que lo dejaras todo y te fueras corriendo, ¿no? Claro. Sino que cada día es nuevo, estoy dispuesta a ver de nuevo, ¿no? Que levantarte por la mañana y aunque no hagas meditación en el sentido de sentarte y demás, decir, buenos días, ya estoy aquí, sí. A ver qué me trae este nuevo día. A mí a las mañanas, ¿no? Que es cuando normalmente lo practico, me sienta súper bien, porque, no sé, a la mañana es como que te despiertas y hay un momento, ¿no? Hay un tránsito hasta que igual empiezas otra vez a entrar, ¿no? En el bucle, ¿no? Es fácil entrar. Sí. Hay como un espacio en el que es como muy fácil o más fácil que todo entre y tenga como más sentido, ¿no? Es que eso te das cuenta perfectamente. Cuando te despiertas, inmediatamente tardas un ratito en que los pensamientos lleguen. Por lo tanto, te das perfectamente físicamente cuenta de que están como en una línea, ¿no? Ahí arriba, y luego empiezan a bajar, y entonces tengo que hacer, te viene el problema que no has resuelto o que lo has resuelto y siguen cordeándote ahí. Y entonces te das cuenta, pero ¿dónde estaba eso, no? ¿Cómo ha llegado a mí para que yo vuelva otra vez a pensar en ello, vuelva a incomodarme, vuelva a tener las sensaciones en el cuerpo? Entonces esa observación, eso es meditar también. Pues hablábamos de que la meditación es un estado, ¿no? Que te des cuenta de eso, de que, pues ¿dónde estaban estos pensamientos hace un rato, no? Estaba mi cuerpo limpio, tranquilo, y de pronto empiezan a bajar, a llegar a mí esos pensamientos y me empiezo a inquietar o a moverme. Entonces eso también es meditar. Sí, y también supone una limpieza, ¿no? Por supuesto. De todo eso, ¿no? De todo ese batiburrillo, ¿no? Que se va... Es que estamos limpiando todo el tiempo, sí, casi todo el tiempo barriendo, ¿no? Todo el tiempo barriendo, ¿no? Todo el tiempo, sí. Me gustaría hablar un poco de los críos, es decir, bueno, al final desde muy jóvenes tenemos como esa... Desde el exterior recibimos, ¿no? Por así decirlo, no es obligación, pero sí como ponte las pilas, ¿no? Que hay que trabajar, hay que convertirse en algo, ¿no? O sea, por así decirlo, lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Como que hay que llegar a un ideal, ¿no? Hay que ser alguien, ¿no? Sí. Y claro, eso puede generar genera, ¿no? Mucha confusión, sobre todo lo que comentamos a la hora de decidir, pues
por dónde encaminarte, en qué trabajo, ¿no? Qué forma pues de alguna manera de poder vivir, ¿no? O sea, que algo que te retribuya económicamente también. En tu caso, ¿cómo aconsejarías, ¿no? a las personas, pues en ese momento, en esos momentos decisivos, ¿no? Los que tienen que decidir de alguna manera por dónde ir, ¿no? ¿Dónde colocarse para poder encaminar? Con respecto a los niños, hacemos una cosa, tremenda, pero que no podemos evitarla. No, porque somos así, ¿no? Ya lo hemos dicho. Pero tendemos a que el futuro permanezca, ¿no? Y a estar seguros de que el futuro va a ser como nosotros lo pensamos. Para asegurarnos ese futuro que nos parece el ideal, pues educamos a nuestros hijos para que cumplan algo que en realidad nos corresponde a nosotros. De esta manera no les dejamos a ellos que vayan a vivir la experiencia que les va a tocar vivir. Por ejemplo, ahora no tenemos ni idea del mundo en el que van a vivir ellos. Ni idea, ¿verdad? No tenemos ni idea. Y es impresionante cómo hay mucha gente que habla, ¿verdad?, sobre esto, ¿no? Como sí. si fuese a ser de una manera determinada. Sí, y no tenemos ni idea. Y luego hay muchos niños en estos momentos con muchos, yo no les llamaría problemas, pero sí incomodidades para los profesores, por ejemplo, o para las familias, ¿no? Son niños que en este momento pensamos que necesitan ayuda y que sin embargo traen habilidades que vamos a necesitar en un futuro y que nosotros no tenemos. Y tendríamos que comprender, ¿no?, que traen unas habilidades muy concretas. Y cada vez vemos que hay más niños problemáticos, imagínate, ¿no? Hay cada vez más niños medicados, ¿no? Por hiper o por hipo, por niños hiper movidos y al contrario, ¿no? Porque son niños que necesitan actividad y necesitan que les movamos. No tenemos ni idea de lo que van a tener que hacer para cosas para las que nosotros no estamos preparados. Y sin embargo queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan para asegurarnos de que el futuro va a ser como nosotros lo reconocemos y como nosotros lo estamos proyectando. Pero el futuro no tiene nada que ver con nosotros. O sea, lo que estamos ahora mismo haciendo tecnológicamente y con nuestra mente nos va a dar unos resultados que no vamos a poder controlar si no nos preparamos como seres humanos, ¿no? Y a los niños se les está preparando para hacer cosas, pero no para vivirse, no para entender, no para proveerles de habilidades como seres humanos que son las que van a necesitar para desenvolverse en un futuro incierto y que no conocemos. No somos muy prepotentes preparando a nuestros niños. Muy prepotentes. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos hablado al principio de esta conversación, ¿no? Cuando hablamos de que la mente solo puede ir hacia atrás y recordar en el presente. No podemos proyectar el futuro, porque en realidad cuando proyectamos el futuro estamos recurriendo al pasado y a lo que sabemos sobre y a lo que nos gustaría que fuera. Por lo tanto, el futuro nunca lo podemos proyectar, solo podemos hacer variaciones del pasado. Variaciones en un sentido, en otro, y es así como vivimos, ¿no? En este momento todo lo exterior ha cambiado tanto. Y tan rápido, ¿verdad? Y tan rápido. Es impresionante, o sea, da no sé si es miedo, pero joder, desde que yo tuve un teléfono móvil, sí, pues que, bueno, pero que era un teléfono móvil totalmente de aquellos, de aquellos, y sí. Igual tenía pues 15 años. Ha sido como un acelerón. Yo no, o sea, a veces digo, joder, no sé si en todos los momentos, ¿no?, de la historia de la humanidad, pues ha habido semejantes acelerones. Pero a mí me da la sensación como ha habido pocos, ya. ¿No? Sí, ha habido pocos. Bueno, la historia tal y como la entendemos, ¿no? Sí. Y como la descubrimos, porque cada vez descubrimos más cosas. A mí me suele gustar mucho ver esos documentales que hay en la tele y me hace mucha gracia, ¿no?, ver cómo descubrimos algo, ¿no?, una piecita de no sé qué, y ya nos imaginamos que aquello fue, que lo utilizaban para no sé qué, no sé cuánto. Me hace una gracia, pero me gusta, ¿no? Digo, mira, ya nos estamos inventando lo que fue realmente, ¿no? Y sin embargo ha habido más civilizaciones que la nuestra y que gracias a esas civilizaciones y a esos avances, pues hoy estamos donde estamos, ¿no? Yo creo que verdaderamente estamos en un momento importante. Vivimos en un estado de crisis permanente
porque creo que es un filo de crecimiento, ¿no? Podríamos hablar también de un cambio de frecuencia, ¿no? Porque la mente y el pensamiento son ondas, son frecuencias, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar esas ondas y empezamos a trabajar la mente, y hay una masa crítica de gente trabajando esa frecuencia, pues entonces por supuesto van a cambiar las cosas, ¿no? Claro. Los recursos, que ahora estamos tan asustados porque se nos acaban los recursos, digo, los recursos que reconocemos, claro, ¿no? En los que está basado el mundo que conocemos, pero va a cambiar fundamentalmente, porque vamos a descubrir nuevos recursos, ¿no? Y no nos asustemos, no pasa nada, ¿no? Esto va a seguir adelante. Y tenemos que preparar a nuestros niños para cosas inciertas, ¿no? Y que ellos puedan descubrir y que nos ayuden con su forma de pensar, ¿no? Con esa forma. Yo tenía un maestro al que visitaba en Bombay que se llamaba, ha muerto hace unos poquitos años, Ramesh Balsekar, ¿no? Y era un señor que en su día fue presidente del Banco de India. Pero bueno, daba unos darsans fantásticos, ¿no? Y era muy gracioso porque le daba todo igual. Y era muy pequeñito, muy poquita cosa, y siempre iba vestido de blanco, tan limpito, tan esto, ¿no? Y solía ir a su casa. Y entonces tenía en el sitio donde él daba los darsans, daba darsan es una charla, una conversación, más que una charla que él daba. Una conversación, tenía una foto tenía como el reloj de Dalí, que se están cayendo, se está deshaciendo. Y también había otra donde había un niño, la cara de un niño así, asombrado, ¿no? Y entonces eso me encantaba, y cuando me dice, bueno, ¿qué me querías hacer alguna otra pregunta? Digo, no puedo hacerte ninguna pregunta, porque me lo ha contestado todo la fotografía del niño, ¿no? De ver con esos ojos y decir, yo quiero ver así, sí, ¿no? Asombrada, y pensar que todo lo que estamos haciendo tampoco es todo lo malo, ¿no? Solamente estamos viendo todo lo que está ocurriendo y el cambio climático. Caramba, la Tierra se mueve. Claro. Es un ser vivo. Claro, total. Se está moviendo. ¿Cómo no se va a mover? Pero no se mueve como nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces de repente los polos se derriten. Pues a lo mejor tenemos que irnos todos a los polos, porque va a ser el sitio donde se va a generar un tipo de vida, ¿no? Diferente. Yo qué sé. Sí, es limitarse, ¿no? Todo el rato a que todo sea como lo conocido, ¿no? Claro, y todo el tiempo con esa sensación de peligro, ¿no? De que nos vamos a morir, de que no va a haber recursos, de que si el petróleo... ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a ir, no? Sí, y digo yo, espérate, que es que está ocurriendo algo que con esta sensación de peligro y de escasez nos estamos perdiendo la abundancia de la tierra, ¿no? Y hay algo que pasa, pero eso pasa en las empresas, ¿no? En las empresas se atienen a los resultados tal y como ellos esperaban, y se están perdiendo los intangibles, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Lo que ha sucedido cuando no sucedía lo que tú querías. Y entonces, esa forma de pensar, cuando empezamos esa plasticidad, ese yoga de la mente que tenemos que estar haciendo, es lo que va a hacer que podamos vivir en el mundo y descubrir lo que también está ocurriendo, ¿no? No solo lo que ocurre, lo que esta realidad que nos están todo el tiempo poniendo ante los ojos, sino decir, espérate, que hay más que no estoy viendo y estoy dispuesta a ver, pase lo que pase. Esto es muy importante, y el pase lo que pase es muy importante. Es muy, muy importante. Muy importante. No, estoy dispuesta a ver siempre y cuando suceda lo que yo quería, ¿no? O lo que esperaba. Sí, porque también es como una no... no confiar en la vida, ¿no? O sea, como constantemente, eso que me ha recordado cuando hablas del miedo, del peligro, de qué va a pasar, de esto, lo otro. No hay una confianza en la vida, es como que creemos que tenemos el control sobre lo que sucede, ¿no? Nos sentimos así. Es una pasada. Sí. Todo tan limitado. Me gustaría terminar con lo que hemos comentado al principio sobre la proyección al futuro. Porque, bueno, hay personas que promueven, ¿no? el que tú, pues cuando meditas, ¿no? De alguna forma te imagines cómo puede ser tu futuro, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión sobre esa manera de encauzar la meditación Yo no creo que hay que pensar, ni siquiera tampoco en pensar en positivo y todos, ¿no? Para mí pensar en positivo es decir, está todo bien, ¿no? Y esto va a cambiar,
¿no? Y que no podemos aferrarnos a nada, ni lo bueno ni lo malo, porque cambia, ¿no? Por supuesto, cuando sucede algo malo siempre pones toda tu atención en que eso cambie o que sea lo menos malo posible, ¿no? Que dañe lo menos. Pero yo creo que es muy importante que pensemos que la vida es un momento, que no debemos aferrarnos absolutamente a nada, sino a lo que en cada momento nos está trayendo, agradecer profundamente a la vida todo lo que nos va dando, ¿no? Agradecer todo. Yo agradezco la ducha. Sí. Te metes a la ducha por la mañana y dices, gracias agua y no me faltes nunca, ¿no? Porque agradecer esos momentos y no todo el tiempo pensar en positivo, porque entonces es darle cancha a ese mundo dual y contrario, sí. Competitivo, sí. A que para que yo tenga, tú tienes que no tener. Sí. Para que yo sea abundante y sea rica, tiene que haber otras personas que sean pobres, porque si no siento mi riqueza, si no lo puedo comparar, ¿no? Ese mundo comparativo tiene que terminar. Y termina cuando uno acepta en cada momento. Yo no puedo proyectar, ¿no? en mi futuro de que sea mejor. Yo quiero estar bien, ¿no? Y que este momento sea bien. Y que si ahora me muero, qué bien, ¿no? Quiero decir, ¿no? Esa cosa que te decían cuando eras pequeño y que rezabas, ¿no? Y que por la noche tenías que pensar que si me muero, pues que vaya al cielo, ¿no? Y todas esas cosas. Pues bien, y si me muero, ¿ahora qué pasa? Pues no pasa nada, ¿no? Porque igual desaparece el mundo conmigo, porque esta es una proyección solo mía. Pues bueno, o que no, que me voy y resulta que todo sigue igual. Pero bueno, si sigue igual y yo no estoy, ¿qué más me da? ¿No? Quiero decir, vivir tranquilo, con muchísima confianza, amar todo lo que tienes alrededor, a tu familia, a tus amigos, a la humanidad en general, ¿no? Y darte cuenta de quién eres y decir, yo estoy aquí y en cada momento elijo y quiero que todo sea maravilloso. ¿Y maravilloso qué quiere decir? ¿Que sea de una manera determinada? Ay, no sé, no, a mí que me sorprendan. No, quiero que me sorprendan. Total. Sí. Pues, oye, muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido estupendo, me lo he pasado bien. Sí, yo también, y muy cómoda. Me ha gustado mucho esa simplicidad, ¿no? También oía hoy justo decir, bueno, simplicidad puedes ver a los niños, ¿no? O a personas que viven una vida muy simple, muy sencilla, o a los animales. Sí. El resto es difícil verles, a estas personas verles en esa simplicidad, ¿no? Es todo como demasiado, ¿no? Elaborado, ¿no? Y a mí en ese caso, pues bueno, ahora acabo de tener una sobrina de 8 meses, 9 meses, tiene ya, y me impactó muchísimo, bueno, cuando tenía así 3, 4 meses, ¿no? Un día me quedé mirándole a los ojos y no me quitaba la mirada. Era como una mirada tan profunda y con tanta sabiduría en el fondo, ¿no? Estaba percibiendo todo, su grandeza, su potencial, ¿no? Todo, ¿no? Pero me impactó esa mirada, ¿no? Que tan fija, ¿no? Sí. En la que no había, no cambiaba la mirada, me miraba a la vez con mucha, sí, una sensación como muy de paz, ¿no? De calma, ¿no? Y bueno, de alguna manera me recuerda, ¿no? Lo que somos en el fondo, ¿no? Y al final yo creo que la infancia, pues bueno, es un recordatorio para todos, ¿no? Ya, debiéramos de cuidar mucho a nuestros niños en ese sentido, ¿no? Y ver la grandeza, pero en estos momentos, pues quizás de división, ¿no? Como estamos viendo, pues en las familias también se dividen, no solamente por en sí las parejas, ¿no? Sino los niños también tenemos poco tiempo para estar con ellos, no, porque hay otras cosas que nos impiden, no sé, pero todo eso nos ayuda también a darnos cuenta de esas limitaciones del espacio y tiempo, ¿no? Que creemos que sí, que no vamos a tener tiempo, o que no va a haber espacio, o que no va a haber esa sensación que nos ahoga en este momento de que nos va a faltar. Por eso a la vez estamos consumiendo tanto, ¿no? Porque sentimos que nos falta, y lo que nos falta es darnos cuenta. Darnos cuenta. Y no sé, y que hay tiempo para todo,
porque nuestra vida está así, ¿no? Hay tiempo para todo y que disfrutemos de lo que tenemos muchísimo, porque la vida es preciosa, nos digan lo que nos digan. Es una auténtica fiesta diaria. Una juerga. Total. Gracias, Rosana. Gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Qué guay. Qué guay.